Buenos días, bienvenidos a Acción 10 en la mañana, hoy 12 de octubre del año 2021. Jocelyn Medrano con ustedes, además Jimmy Romero y Christopher Guevara. Buenos días, vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones. Christopher Guevara inicia con ellas. Así es, bendecido martes a todos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Vamos a dar inicio con nuestras principales noticias. Lo hacemos de carácter nocturno y es que una persona con graves lesiones y cuantiosos daños materiales dejó un accidente de tránsito protagonizado la noche de este lunes, exactamente en las cercanías de los semáforos de la Asamblea Nacional. Nuestro periodista nocturno Ronald Rodríguez Solís nos amplía al respecto. El conductor de una mototaxi identificado como Edwin Antonio Espinosa, de 18 años, resultó con serias lesiones en su cuerpo anoche tras ser impactado por un carro que era conducido por el ciudadano Carlos Leno, quien aseguró que el joven de la mototaxi no respetó la luz roja del semáforo ubicado en las cercanías de la Asamblea Nacional. La verdad es que venía de norte a sur, ya pasándome el semáforo en verde y la verdad es que el muchacho venía bien rápido, se tiró la roja y no tenía luces, yo pude evitarlo, la verdad. Bueno, vamos a esperar a la policía que venga para ver qué es lo que dicen, ¿no? ¿Era solo él en el proceso? Pues, por lo que veo me dice la policía, sí. Pero espero que se esté bien, muchacho, pues, porque nadie quiere tener accidentes, ¿me entiendes? Pero sí. Carlos Leno. El lesionado fue trasladado al hospital Antonio Lenín Fonseca por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, mientras agentes de tránsito, a través de las cámaras ubicadas en los semáforos, determinarán el grado de responsabilidad de los implicados. Cabe destacar que ese tipo de vehículos no tienen permiso para circular en pistas principales, solamente a las entradas de los barrios para transportar a las personas donde se supone no ingresan taxis. Sin embargo, hay muchos conductores de caponeras y mototaxis que sobrecargan los vehículos livianos y exponen al peligro a los pasajeros cuando circulan en pistas principales. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y siempre hablando sobre sucesos, un niño de 10 años de edad y otras personas resultaron con graves lesiones. El niño murió cuando el camión perdió el volante y se estrelló contra una vivienda. El hecho ocurrió en Matagalpa. Bueno, saquemos el otro pues. Ya está liberado. Saquemos el otro pues. Saquemos el otro pues. No se mueva, no se mueva. No la jale que está apretado. Un niño de 10 años murió anoche y otras 3 personas resultaron con graves lesiones luego que una rastra se estrellara en la vivienda donde se encontraban durmiendo las víctimas. La terrible tragedia ocurrió en la carretera que va entre los municipios de San Ramón y Muymuy del departamento de Matagalpa. De acuerdo al relato de testigos, el suceso ocurrió cuando el conductor del pesado vehículo, identificado como Jorge Luis Neira López, de 24 años, se desplazaba a exceso de velocidad sobre una pendiente y perdiera el control del volante hasta provocar la desgracia al estrellarse contra la vivienda de doña Socorro Castro, de 65 años. El niño fallecido fue identificado como Janier Arauz Hernández, de 10 años. La policía de esa comunidad detuvo al conductor de la rastra, quien será investigado y podría ser acusado por homicidio imprudente. Fue trasladado de inmediato a una delegación policial, dado que los pobladores de la zona querían hacer justicia con sus propias manos. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Vamos ahora con otras informaciones. A través de una misiva, el gobierno de nuestro país, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su descontento en contra del embajador estadounidense Kevin Sullivan, a quien señalan de querer desconocer la legitimidad del Estado. Xochitl Mendoza nos amplía. El gobierno del presidente Daniel Ortega, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó en una misiva su descontento y una vez más arremetió en contra del embajador estadounidense Kevin Sullivan, donde señalaron al diplomático de querer desconocer la legitimidad como Estado. Exigimos al señor Sullivan que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones disfrazadas de una cortesía diplomática que abandonó hace tiempo y que más bien ha sido y es un ejemplo de la continua perversa detestable injerencia invasora de Estados Unidos en nuestra Nicaragua. Tantas intervenciones abusivas y criminales que hemos denunciado y seguiremos denunciando, reza el comunicado. La administración Ortega Murillo llamó al embajador Sullivan a una conducta respetuosa y responsable en el contexto del Convenio de Viena que todos los estados estamos obligados a observar y cumplir en relaciones diplomáticas que imponen reconocimiento de la soberanía y autodeterminación de los países concernidos. Además, agregaron que el diplomático expresa continuamente de manera directa e indirecta
en detrimento de nuestras decisiones institucionales, de nuestra política nacional independiente, de país independiente, que no es colonia de nadie. Se continúa leyendo: nuestra soberanía no se discute ni se entrega a bárbaros fieros. No puede seguir siendo vulnerada o violentada por los mismos invasores e interventores de siempre. La carta finaliza haciendo una advertencia: absténgase, señor Sullivan, de seguir violentando nuestra concordia nacional y renuncia a querer imponer su vulgar, rastrera, aberrante, insolente e innoble, abominable y decadente política yanqui que declaramos una vez más nada grata para los nicaragüenses. Fueron parte de los calificativos utilizados en una carta donde el gobierno de Nicaragua exige respeto. La reacción del Ejecutivo se da después que, mediante su cuenta en Twitter, el embajador Sullivan felicitara al medio de comunicación Confidencial por sus 25 años defendiendo los valores democráticos de la libertad de prensa y del periodismo. Se leía en la publicación: Kevin Sullivan fue confirmado como embajador de los Estados Unidos de América en Nicaragua el 11 de octubre del 2018. Antes de ser ratificado como embajador, se desempeñaba como representante permanente interino y adjunto de la misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Xochitl Mendoza, Acción 10. La Unión Europea prolongó este lunes otro año más las sanciones impuestas a personalidades y empresas de Nicaragua. La razón, por considerarlas relacionadas con el deterioro de la situación política y social en el país. María Esther Ordóñez nos amplía. El Consejo de la Unión Europea informó a través de un comunicado que ha prorrogado este lunes el marco para la imposición de medidas restrictivas selectivas en vista de la situación en Nicaragua por un año hasta el 15 de octubre de 2022. En el documento se detalla que dichas medidas se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. Se dirige a personas y entidades a las que la Unión Europea señala como responsables de violaciones o abusos de derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de Derecho. En el comunicado, el Consejo agrega que las sanciones que se aplican actualmente a 14 personas están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país. Los que figuran en la lista de la Unión Europea están sujetos a una congelación de activos y las personas y entidades de la Unión Europea tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar a la Unión Europea. En su declaración el 10 de junio de 2021, la Unión Europea reiteró su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua. Pidió a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país. Señala que, en cambio, el gobierno de Nicaragua ha intensificado la represión, ilegalizando los partidos de oposición y organizaciones de la sociedad civil, así como encarcelando a opositores políticos y miembros de la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil sin respetar el debido proceso. Señala que de esta forma, el gobierno liderado por el presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha eliminado la posibilidad de una competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021. Privando así a los ciudadanos de Nicaragua de su derecho soberano a elegir libremente a sus representantes. La Unión Europea reafirma su compromiso de apoyar al pueblo nicaragüense, incluso ayudando a fortalecer el Estado de Derecho y apoyando el desarrollo económico y social de los más vulnerables. María Esther Ordóñez, Acción 10. Continuamos con más información. A esta hora de la mañana, autoridades de la Policía Nacional retuvieron por unas horas a Noel Valdés, conocido como comandante Brax, presidente departamental de la Alianza Cívica, mientras otro dirigente político de ese mismo departamento fue liberado. Willy Narváez con más detalles. Después de 4 horas de interrogatorio, el político fue liberado. Ya en el año 2018 había formado parte de una lista de más de 700 detenidos por sumarse a acciones antigubernamentales en Nicaragua. Noel Valdés es conocido como el comandante Brax.
forma parte de la resistencia nicaragüense que luchó contra el sandinismo en los años 80 y actualmente es dirigente de la Alianza Cívica en Matagalpa, organización que calificó su detención como arbitraria. En ese mismo departamento, este lunes estuvo retenido el excarcelado político Hugo Ríos Castillo. 3 camionetas de la policía con más de 12 antimotines. Vean, mi esposa está enferma, está con el COVID. Me la van a terminar de matar. Y ellos me preguntaron, ¿en cuántas organizaciones estás? Hombre, solo estoy. Esto de su hijo José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada, procesado por supuesta traición a la patria. Aguerri también forma parte de la agrupación política Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien lamentó profundamente el fallecimiento de la mamá del preso político, mientras que el Partido Ciudadanos por la Libertad hizo un llamado a las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional para que le concedan un permiso especial a José Adán Aguerri y que éste pueda asistir a las honras fúnebres de su progenitora. En menos de un mes se registran 3 muertes de familiares de los más recientes casos de presos políticos. Heidi Mesa, mamá del líder estudiantil Max Jerez, la hermana del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco y ahora Hilda Chamorro, mamá de José Adán Aguerri. El Comité Consultivo de la Integración Económica se solidarizó con Aguerri, quien actualmente es el presidente de esa entidad del sector privado regional. Otras entidades regionales también enviaron sus muestras de condolencias. Con el estallido social, el COSEP tomó distancia del modelo diálogo y consenso que mantenía el gobierno con el sector privado. José Adán Aguerri pidió disculpas por sus errores del pasado. En Nicaragua ya son 15 presos políticos que desde el año 2018 a la fecha han perdido a sus familiares y las instituciones no les permiten que asistan a las honras fúnebres. El caso de Aguerri podría sumarse a esa dolorosa lista. Willy Narváez, a Acción 10. La semana no inicia de la mejor manera para la economía nicaragüense. Esto ya que el precio del gas licuado ha presentado su 4ª semana de alza consecutiva, lo que significa un total de 50 córdobas de variación, al menos en la presentación de 25 libras. Veamos el reporte con Jimmy Romero. Las alzas de precios del gas licuado en Nicaragua no paran. Esta semana el aumento fue de 12.50 córdobas en el cilindro de 25 libras para comercializarse en 447.25 córdobas. Mira, nosotros mañana pretendemos enviar una carta al INE, al ente regulador, con relación a esta alza indiscriminada de los derivados del petróleo, especialmente con el GLP en sus diferentes presentaciones, donde le vamos a proponer que se haga un subsidio de un 35% o la congelación de un 35% al cilindro de 25 libras que usamos los hogares nicaragüenses. Es el que más se usa y esperamos, ¿no?, que también el INE tome cartas en el asunto y vea la petición como algo saludable para la economía de los hogares nicaragüenses. El mes pasado lo acumulado por los aumentos en este producto sobrepasó los 50 córdobas. Como opción, muchas familias, a falta de recursos económicos, han migrado a cocinar con leña o carbón. Jimmy Romero, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema para hablar sobre salud, y es que continúa la jornada de vacunación contra la COVID-19 en el país a personas mayores de 30 años de edad y la aplicación de la segunda dosis de los inoculantes AstraZeneca y Covishield. Pero es Geraldine Domínguez quien nos presenta cuáles son los puntos habilitados hasta esta semana. Este lunes continuó la jornada de vacunación contra la COVID-19 a las personas de 30 años a más y la población que estaban pendientes de la segunda dosis de los inoculantes de AstraZeneca, Covishield y Sputnik V. En esta ronda de vacunación en Managua se desarrolla en el Centro Comunitario Elena Lao y el Policlínico Iraní, donde la concurrencia de personas fue menos, por ende el proceso fue más ágil. ¿Vacunarlo? Al viejito sí. Ajá, ¿cuántos años tiene? 90 años. ¿Primera dosis? Sí, sí, de las América 3. Ajá, ¿cuántos años tiene el señor? 90. 90 años. Sí. Mucho gusto, gracias. Igual. ¿Qué le parece la jornada de vacunación? Bien, muy bien, muy bien. ¿Es necesario? ¿Usted ya se vacunó? Ya, fui una de las primeras. Ajá. Sí, sí. ¿Tiene las 2 dosis? Las 2 dosis. ¿Tiene a aplicarse la primera o segunda dosis? La segunda. La segunda. Sí. O sea que se vacunó en agosto. Sí, efectivamente, Es así. importante estar vacunado. Efectivamente, así es. ¿Desde dónde viene? De aquí de Managua, ahí por vía Reconciliación. Esta jornada de vacunación continuará en el transcurso de la semana en los mismos centros mencionados, al igual que en Jinotepe y Diriamba, en el departamento de Carazo. En Acción 10, Geraldine Domínguez.
Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más información en Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso para informarles. La vicemandataria Rosario Murillo informó que este lunes llegará al país un lote de vacunas Pfizer que será exclusivo para la jornada de inoculación contra COVID-19 a mujeres embarazadas y quienes estén en periodo de lactancia. Marjorie Vargas con el detalle de sus declaraciones. Las 230.000 dosis de vacuna Pfizer son exclusivamente para mujeres embarazadas y niños con enfermedades de riesgo. Así lo subrayó en su alocución de este lunes la vicepresidenta Rosario Murillo, quien aseguró que había recibido solicitudes de personas que debían viajar a ciertos países. Esto es muy importante que lo tengamos claro. He empezado a recibir solicitudes de personas que quieren esa vacuna porque van a ir a un país o a otro país donde la vacuna con la que fueron inmunizados no se reconoce. Ya sabemos que hay problemas que tienen más de políticos que de científicos en relación a alguna vacuna, pero aquí nosotros queremos ser muy claros, muy claros. Estas vacunas para las hermanas embarazadas son vacunas exclusivamente para ellas y se tiene que presentar la cédula de identidad para verificar en el registro. También tenemos censos que nosotros llevamos y que la persona mujer embarazada lleva de control prenatal. Este martes el Ministerio de Salud brindará mayores detalles de los lugares donde se aplicará la primera dosis y cuyo requisito es presentar su cédula de identidad. Las vacunas llegarán al país este lunes y es parte de la donación que hace el mecanismo COVAX. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Muchas gracias, Marjorie Vargas. Y siempre hablando sobre esta jornada, ciudadanos en Nandaime acudieron este lunes a los centros que fueron habilitados para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 y que está prevista también para este martes 12 de octubre. Víctor Ticay nos cuenta cómo avanza la jornada de inoculación en la zona. La jornada de vacunación contra el COVID-19 para mayores de 30 años está programada para este martes a las 6 de la mañana. Sin embargo, centenares de personas, por la necesidad de vacunarse, desde en horas tempranas de este lunes, colocaron sillas para hacer filas en las afueras del centro recreativo El Nandaimeño. A eso de las 4 de la tarde, la mayoría ya habían ingresado al puesto de vacunación. El inoculante que se aplicará será la AstraZeneca, donada por el gobierno de España mediante el mecanismo COVAX. En la primera jornada de vacunación en Nandaime para mayores de 30 años, muchas personas quedaron sin vacunarse por falta de dosis. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Epidemiólogo Leonel Argüello confirma que el número de contagios y muertes por COVID-19 ha empezado a descender. Jimmy Romero conversó con él. El mes de octubre, Nicaragua inició con una leve baja de contagios y fallecidos por COVID-19. El Observatorio Ciudadano reportó entre el 30 de septiembre al 6 de octubre una caída de un 47% de decesos con respecto a los 167 casos de la semana anterior, mientras los infectados bajó a un 29% de 790 casos reportados. Se observa una disminución de casos, ¿verdad? Y una disminución de fallecidos, andan alrededor de 300 fallecidos semanales, llegamos a tener hasta 400. Igualmente, los datos del Ministerio de Salud señalan una disminución. Esto no significa todavía de que vamos hacia abajo, ¿verdad? Que va disminuyendo, porque tenemos que esperar varias semanas para precisar mejor la tendencia. Sin embargo, el epidemiólogo Leonel Argüello le recordó a la ciudadanía a mantener constantes medidas de bioseguridad para evitar un nuevo rebrote de la pandemia en la nación, como la ocurrida hace 2 meses. Hay que recordar que tenemos que seguir tomando las medidas de prevención y que esta epidemia no se ha acabado. Lo que pasa es que estas epidemias, acuérdense, por eso la gente le dice ola, va en una ola, baja, vuelve a agarrar fuerza, vuelve a subir y baja. Mira, en Nicaragua vamos por la segunda ola, pero nada indica que no vamos a tener una tercera ola. Los departamentos con mayor número de fallecimientos y contagios asociados al virus son Managua, Madrid, Matagalpa y León. Sin embargo, las autoridades del INTUR no cesan de promover actividades de concentraciones de personas. Jimmy Romero, Acción 10.
El sector cafetalero de Nicaragua demanda vacunación contra la COVID-19 para resguardar la salud de los trabajadores de este rubro frente a la pandemia. Willy Narváez con el reporte. Estos son trabajadores de café en una finca matagalpina durante su hora de almuerzo. Ellos se han sumado a la recolección del grano de oro del ciclo 2021-2022 que arrancó el pasado 1 de octubre. Para el corte de este importante producto se requerirá al menos 300.000 trabajadores en las zonas cafetaleras del país. Definitivamente que estamos requiriendo de mano de obra y yo quiero aprovechar la penetración de Acción 10 en todo el territorio nacional para invitar a los cortadores de café a que vengan a las zonas productivas cafetaleras, sobre todo de Matagalpa, que son zonas bajas e intermedias, donde ya estamos requiriendo de esa mano de obra. El productor cafetalero agregó que es necesaria la atención del sistema de salud para los recolectores del grano de oro en estos tiempos de pandemia, aunque en las fincas implementan algunas medidas sanitarias. Yo pienso que las instituciones del Estado deberían estar de cara a promover que la gente venga a los cortes de café. Hace unos días recientemente solicitamos que hubieran vacunaciones masivas para las zonas cafetaleras para garantizar que nuestros colaboradores corran menos riesgo. La Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua reportó una disminución del 15% en la producción de café del ciclo pasado, es decir, 2020-2021. El clima fue uno de los factores. Hemos tenido que bregar con insumos sumamente caros por diversas razones. Una de ellas es la cuestión de los fletes desde China, la falta de contenedores, la reforma tributaria que ha sido un golpe contundente en contra del bolsillo de los productores. Necesitamos pues apoyo de los productores en cuanto a políticas que favorezcan al sector productivo en general, no solo la caficultura. El año pasado, centenares de cortadores de café nicaragüense viajaron a Costa Rica mediante un acuerdo entre ambos países, pero afectó en gran parte la mano de obra calificada en nuestro país. Willy Narváez, a Acción 10. Economistas advierten que Nicaragua podría verse afectada por las constantes alzas en los precios de los hidrocarburos y agregan que al cierre del 2021 el crudo podría llegar a los $90 por barril. Jimmy Romero con la ampliación. Un aumento de la demanda del petróleo en varias partes del mundo tras la recuperación del COVID-19 empezará a pasar factura a Nicaragua, así lo advirtieron economistas. Esta semana el barril del crudo WTI de referencia para el país se ubicó en 80.3 centavos dólares, uno de los precios más altos registrados desde finales de 2014, cuando se ubicó en 81.3 centavos dólares. En el caso de Nicaragua, como dije, es una posibilidad de que aumente el costo de la facturación eléctrica, de que aumente el gasto de combustible en los particulares, de que se encarezcan también los costos de producción de todo el aparato productivo a nivel nacional. ¿Por qué? Porque el petróleo es un insumo fundamental para la producción de bienes y servicios. Marco Peña no descartó que el crudo, al sobrepasar los $90, se empiece a ver reflejado un aumento de precio de los servicios básicos. Al ser un insumo tan fundamental, un input, una materia prima muy importante para la generación eléctrica y a su vez la generación eléctrica como costo de producción, entonces eso presiona sobre el nivel general de los precios, que hasta el momento se ha mantenido a un grado de inflación moderada. La economía de Nicaragua reacciona con las alzas de precios del petróleo en el exterior. No obstante, cuando los precios bajan, los nicaragüenses no ven reflejado ese cambio. Jimmy Romero, Acción 10. El Consejo Supremo Electoral informó sobre la aprobación del manual del proceso de votaciones de cara a los próximos comicios generales previstos para este próximo 7 de noviembre. Veamos el reporte con Jocelyn Rojas. A través de una nota de prensa en su sitio oficial, este domingo 10 de octubre el Consejo Supremo Electoral dio a conocer la aprobación del manual para el proceso de votación de cara a las elecciones generales 2021. A continuación daremos lectura a la nota de prensa. El Consejo Supremo Electoral, en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 173 de la Constitución Política de la República de Nicaragua, los artículos 2 y 10
ley electoral y como parte de su compromiso de fortalecer el proceso electoral, aprobó el manual para el proceso de votación de cara a las elecciones generales 2021 a celebrarse el próximo 7 de noviembre. El manual se ha elaborado con el objetivo de facilitar el trabajo del personal nombrado en los centros de votación y juntas receptoras de votos, en una guía detallada de las funciones y procedimientos técnicos que regirán el antes, durante y después del día de la votación. Asimismo, describe el uso apropiado de los documentos y recursos sustantivos y complementarios para el ejercicio del sufragio y demás actividades relacionadas con ello. El Consejo Supremo Electoral pone a la disposición de las y los miembros de juntas receptoras de votos, personal nombrado en los centros de votación y de las familias nicaragüenses dicho manual para el proceso de votación, el cual estará disponible en el sitio web de este Poder del Estado de Nicaragua, www.cse.gov.ni, en el menú Elecciones. En las 64 páginas del manual para el proceso de votación se detalla cada actividad que implica el traslado inicial de materiales, el acto de constitución y apertura de las juntas receptoras de votos y el acto de cierre del proceso de votación, escrutinio, empaque de materiales y la transmisión de los resultados electorales. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Autoridades de Costa Rica capturan a 14 pescadores de origen nicaragüense por presunta pesca ilegal. Los capturados fueron sorprendidos en aguas del Golfo Santa Elena, Guanacaste, por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas de Seguridad. Mayor información con nuestra colega Jocelyn Rojas. Por presunta pesca ilegal fueron detenidos 14 nicaragüenses por oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas de Seguridad de Costa Rica, al ser sorprendidos en aguas del Golfo de Santa Elena, Guanacaste. El Ministerio de Seguridad Pública informó que entre la noche del jueves y madrugada del pasado viernes se capturó a 14 nicaragüenses por pescar en aguas del Pacífico Norte costarricense a bordo de 4 embarcaciones con matrícula del vecino país. Pescadores de la zona alertaron a los guardacostas acerca del grupo de nicaragüenses provenientes de San Juan del Sur, que estaban realizando acciones de pesca ilegal, vandalismo y piratería en aguas costarricenses. Es por ello que las autoridades aumentaron el patrullaje en dichas aguas, logrando dar con las 4 lanchas pesqueras nicaragüenses a unas 25 millas náuticas al noroeste de la localidad de Cuajaniquil, en el distrito de Santa Elena, Cantón de la Cruz, Guanacaste. Al llegar a la zona, los oficiales sorprendieron a los 14 pescadores repartidos en 4 pangas provenientes de San Juan del Sur, las cuales se habían introducido entre 8 y 12 kilómetros en aguas nacionales tras atravesar la frontera marítima. Las autoridades informaron que los nicaragüenses tenían varios ejemplares de peces de especies como dorado y pez vela de gran tamaño. Los vivos fueron liberados, mientras que los muertos fueron desechados. Los 4 capitanes de las embarcaciones serán procesados por pesca ilegal, mientras que los otros 10 tripulantes fueron repatriados por la Policía de Migración, siendo llevados hasta Peñas Blancas de la Cruz. En el operativo se decomisaron 4 lanchas y sus respectivos motores. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Un conflicto entre la propietaria del reconocido negocio La Caimana y Conmema desestabilizó la tranquilidad entre los comerciantes de esa zona. José Abraham Sánchez nos brinda más detalles. En medio de una batalla campal, casi pierde la vida la propietaria de La Caimana. Muy pocos la conocen como Hilda Rosa Scott Hernández,
pero no hay un solo nicaragüense que más de alguna vez haya tomado como referencia el domicilio La Caimana, Mercado Oriental. Ella llegó junto a su pareja, Carmen Aguirre, en 1944, fundando un taller de pólvora artesanal, conocido como La Caimana. Desde entonces, ella tiene derecho de vista en 2 extremos de su propiedad, pero también ha pagado impuestos por el andén a la alcaldía de Managua. Carmen Aguirre Ocampo. Esa era su compañera, la compañera de usted, ella era la dueña. Cuando murió, ella me dejó como heredero universal. ¿Ves? Yo le repartí bienes a quienes ella me dijo y todo. ¿Tenía hijo ella? Teníamos, porque las dos agarrábamos. Sí, las dos agarrábamos los niños tiernos y criamos 7. Sí. ¿Los adoptaban? Sí, 7 hijos. ¿Es fundadora? Sí. Cuando aquí eran Sanjones y todos esos andenes, yo los hice. Ahora con Mema dice que son de él. Y me está parqueando allí una persona que es la mujer del dueño del negocio de enfrente. Pero ahora con Mema ubicó otra comerciante, la que originó una batalla campal donde la legendaria abuelita casi le cuesta la vida. El viernes en la tarde que yo los llamé a ustedes, miren, contrataron huele pega, pedrero, borracho, más de 100 personas, nos agarraron a pedrar el negocio, nos rompieron, ella anda golpeada, aquí todo, porque ella se enfrentaba, yo me vine a esconder. Ella no me aceptaba que anduviera ahí porque me podían dejar la cabeza. Me está diciendo que el que promueve es un pastor, el señor Vilche. Sí, la mujer, él la puso allí. Porque yo en 1982 le di permiso de que se parqueara allí sin pagar nada. Doña Hilda Rosa Scott es histórica militante del Frente Sandinista. Por tal razón apela a la paz y a la convivencia social. Bien alarmada porque, mire, somos personas honradas, mi mamá y yo siempre hemos trabajado, inclusive para el gobierno, o sea que hemos tratado de colaborar con este país. ¿Ustedes son sandinistas? En todas las formas. Tuvimos 3 incendios en La Caimana. Nunca se nos dio por pedir nada, siempre nos levantamos de la ceniza. El primer incendio de La Caimana fue cuando Somoza nos dejó caer un roque, porque ella apoyaba a la guerrilla, les proporcionaba la pólvora. A la guerrilla. Somoza le tiró un rocket en avión, lo bombardeó pues. Exactamente. Entonces, imagínense la trayectoria pues de esta señora. Y todo eso lo proporcionábamos sin ningún precio. Ahora, en suma, como dueña del inmueble, La Caimana, en la parte sureste, rompió la pared de la vivienda para ubicar a su hija, quien emprende un negocio, pero con Mema le cierra el paso ubicando a otra comerciante. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Seguimos hablando un poco acerca de la COVID-19, sobre todo de los últimos acontecimientos relacionados a la pandemia. Esta pandemia que ha dejado luto, que ha dejado dolor, incertidumbre en muchas familias, no solo nicaragüenses, sino que a nivel mundial. Hoy vamos a hablar acerca del manejo emocional de la COVID-19. Esperamos su participación a través de llamadas telefónicas al 2222-7808, pero también su participación a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Algo de lo más reciente son las vacunas que han sido dadas a conocer que se van a implementar en nuestro país para las embarazadas, pero hay muchas dudas todavía respecto a estas vacunas. Muchas mujeres que están embarazadas dicen: no sé si me la debo poner, no sé qué tan viable sea, no sé si puede afectar a mi bebé o no.
no sé qué puede pasar, pero vamos a ver una nota sobre la viabilidad de estas vacunas también para que las mujeres embarazadas puedan tener la confianza de que si se están aprobando en nuestro país y también si la Organización Mundial de la Salud ha hecho ensayos y estudios donde se comprueba que las vacunas como la de Pfizer, por ejemplo, son indicadas para las mujeres embarazadas, pues usted debe acudir a vacunarse, porque es peor lo que se expone usted si le da COVID-19 durante su embarazo. Según muchos epidemiólogos en nuestro país y en estudios a nivel internacional, el 70% de las mujeres embarazadas puede tener complicaciones serias de su salud si les da COVID-19. Pero ¿cuáles son esas vacunas justamente indicadas durante el embarazo? Christopher Guevara nos presenta un panorama y luego hablamos de todo esto, lo relacionado a COVID y del manejo psicológico de la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud pidió vacunar a embarazadas y madres lactantes contra el COVID-19, subrayando las ventajas de la inmunización para proteger a mujeres y bebés durante la pandemia. Las mujeres embarazadas corren un mayor riesgo de tener complicaciones cuando se contagian de COVID-19, y aunque estén sanas, el propio embarazo les hace propensas a sufrir alguna de las complicaciones del virus y sus variantes, de manera que tienen más probabilidad de padecer un caso grave de COVID y de ser hospitalizadas. Cualquier enfermedad grave en el embarazo supone un riesgo para el pronóstico del embarazo. La pregunta es, ¿qué vacunas podrían aplicarse a este grupo poblacional? La OMS ha aprobado hasta ahora 6 vacunas. Hablamos de Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Especialistas han explicado que las vacunas AstraZeneca y Sputnik no son certificadas para aplicarse a embarazadas, debido a la falta de estudios que así lo avalen. No así Pfizer, Johnson & Johnson y Moderna, con las cuales se tienen evidencias en varios países para estas personas. Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, informó que el próximo lunes 11 de octubre arribará al país más de 233,000 dosis de Pfizer, mismas que serán aplicadas a las mujeres embarazadas y niños mayores de 12 años con padecimientos de alto riesgo. El subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, precisó que cada país es soberano en su decisión de certificar cualquier vacuna y aplicarla a este grupo poblacional. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher Guevara, y así se ha hecho en nuestro país. Ya este 11 de octubre ha sido informado que las vacunas han llegado a nuestro país y por supuesto es importante hablar de la viabilidad de las mismas. Ya usted escuchaba en la nota de Christopher un poco acerca de los estudios que se han realizado. Importante el manejo psicológico de las personas en cuanto a la COVID-19. Este manejo psicológico para las mujeres también embarazadas, porque sin duda el embarazo es un estado hormonal, es un estado muy especial de la mujer, donde los ánimos a veces no son los mejores y también hay que darles el apoyo psicológico a ellas y también hay que orientarles de la mejor manera. Es un trabajo interdisciplinario en el que debe intervenir el especialista, el ginecobstetra, pero también psicología. Muy importante hablar de esto y ahora nos acompaña nuestro invitado hoy día. Así es, Jocelyn, ya como estabas mencionando vos, serán un total de 143,000 mujeres embarazadas y también en periodo de que están amamantando en este sentido. Y son 240,000 dosis que están ya arribando al país. Inician en los departamentos de Managua y Carazo a partir de mañana 13 de octubre ya el proceso de vacunación por las mujeres embarazadas. Así es, como vos mencionabas, ya se encuentra con nosotros la doctora Nicole. Muchas gracias, Nicole Mendoza, por acompañarnos acá en Debates y Soluciones de Acción 10 de la mañana. Jocelyn ya mencionaba en la introducción de este segmento que estaremos hablando sobre manejo emocional del COVID-19. Gracias por acompañarnos. Buenos días, doctora. Gracias a ustedes por la invitación y permitir que Profamilia Nicaragua esté aquí presente siempre en la revista. Bueno, en este sentido, veíamos en una nota introductoria, doctora, la manera en que las organizaciones pertinentes, en este caso la OMS, OPS, han hecho estudios para la viabilidad de las vacunas en las mujeres embarazadas. Y quisimos empezar por ahí porque las mujeres embarazadas emocionalmente a veces tienen estados anímicos distintos, precisamente por su estado, por su embarazo. Es importante que ellas también tengan una asistencia psicológica, incluso en medio de toda esta situación de tensión, porque pongámonos en los zapatos de ellas. A ver, estás en un embarazo, escuchás que la letalidad de COVID-19 puede llegar hasta el 70% por el estado de embarazo que tenés, eso según algunos expertos que nos han visitado, ayer lo comentaba el doctor José Antonio Delgado, y entonces te puedes tensionar aún más y eso te perjudica emocionalmente a vos y también a tu bebé que viene en camino. Por supuesto que sí, y como el estado hormonal es muy propenso a que tengan fluctuaciones en sus estados anímicos, entonces eso hace que se le dé la asistencia emocional y la asistencia psicológica a las mujeres embarazadas. ¿Por
porque ya el estado de embarazo es por sí muy sensible, ¿verdad? La mujer, entonces, máxime con el COVID, pues mucha más sensibilidad hay en ellas. Recientemente yo atendí a una mujer que lastimosamente por el COVID perdió a su bebé de 7 meses y medio de embarazo. Entonces se requiere esa asistencia oportuna para que logren manejar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, la incertidumbre también que todo esto conlleva. Entonces es muy importante que estemos muy atentas a ellas y que vayamos haciendo una reducción de todas esas inseguridades, y por eso es que siempre proponemos que si no podemos nosotras mismas desde casa con nuestros familiares paliar todas estas emociones, porque son emociones encontradas, entonces que vayamos a un especialista para que nos dé ese acompañamiento oportuno y ese acompañamiento profesional. Por ejemplo, cuando las mujeres embarazadas, además de la atención que ellas tienen por su estado, por el tema de las complicaciones que pueden tener si les da COVID o no, por el tema de la vacuna, de que en qué momento se la tienen que poner, en qué momento no, y si tienen, además de ello, un pariente enfermo, un pariente grave, o han perdido a un pariente producto de la COVID-19, ahí necesitan todavía más ayuda, apoyo familiar y también ayuda psicológica. Sí, es que lo que pasa es que la pandemia ha venido a trastocar toda nuestra dinámica y todo nuestro estilo de vida, y por ende a las embarazadas también. Es doble más el temor que puede haber, porque si bien es cierto, el embarazo no es una enfermedad, pero se requiere de mucho cuidado, de mucho esmero, de mucha protección en esa etapa tan bonita y tan delicada que es el embarazo. Ahora, sumado a esto, la COVID, ¿verdad? Entonces, sí es importante que toda la familia esté unida en función de, estoy observando que mi embarazada, la que está en mi casa, está triste, está preocupada, está hablando mucho del tema. Entonces tenemos que ir buscando estrategias para que esta mujer vaya haciendo una reducción de ese estrés, porque lo que hay es un estrés y la mujer comienza a hablar mucho. ¿Y será que en el hospital me pueda contagiar? ¿O será que el familiar que sale a trabajar, por ejemplo, nos pueda traer el virus? Entonces puede haber dentro de ese entorno ya algo que se vuelve como un ciclo de estar hablando y hablando del mismo tema. Eso va a cargar a la mujer y por ende, obviamente, al feto, al bebé. Queremos recordar a nuestros televidentes que pueden marcarnos para consultas con nuestra psicóloga que hoy nos acompaña. Si usted ha perdido a un familiar producto de la COVID-19, si recién le han diagnosticado con la COVID-19 o tiene a alguien diagnosticado de este modo y no sabe cómo manejar su situación emocional, siente que está devastado, que está totalmente decaído, que está en depresión, pues puede marcarnos al 2222-7808, y además de la orientación de nuestra experta acá al aire, puede usted recibir gratis, totalmente gratis, una consulta gracias a Acción 10 en la mañana y a la doctora Nicole Mendoza Tijerino. Ya tenemos la primera comunicación. Así es, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Muy buenos días. La escuchamos, díganos. Llamo de Matagalpa. Sí, díganos. ¿Cuál es su consulta a la doctora? Los temas que han estado tocando son unos temas de éxito, pues, porque son muy importantes en el caso de nuestra patria, Nicaragua. En referencia, pues, el problema del COVID, estamos claros que es un problema serio en Nicaragua y que tenemos que verlo con seriedad. Desgraciadamente tengo 2 familiares ya fallecidos por COVID y el problema psicológico que está hablando la doctora es demasiado garrafal, a tal punto pues que se tiende hacia los niños, hacia los adultos. O sea, uno se cuida más por miedo y prevención a la vez, pues. Pero la verdad de las cosas es que ahorita con las vacunas que se están viniendo para las embarazadas y para los niños con problemas, creo que es una decisión muy buena que ha tomado pues este gobierno, y eso hay que reconocerlo. Y lo otro con referencia a los gastos, pues, si bien es cierto, hay un Ministerio de Salud que atiende gratuitamente a los enfermos de COVID, también hay gastos ahí que se van ocasionando de diferentes maneras. Que la familia asume gastos, pues, no porque el ministerio no dé todo el medicamento, sino porque hay gastos que se están asumiendo desde casa, la economía. Pero hay un tema súper más importante que yo creo que el Canal 10 lo debería retomar, que es el problema de los carburos, del combustible. Sí.
Sí, no muchísimas sé si gracias. puede ver que, no me quiero salir del tema, pero todo esto viene a COVID, todos los costos suben. Sí, muchas gracias por su recomendación. Casualmente ayer abordamos esta temática, pero vamos a darle el seguimiento porque sabemos que además de la salud, la economía preocupa a los nicaragüenses. Está en ese orden justamente. Muchas gracias por su participación. Puede llamarnos al 2222-7808 si tiene alguna consulta para la doctora Nicole Mendoza relacionada al tema. Por supuesto, vamos a recibirla y a darle orientación a través de ella y también a obsequiarle consultas gratuitas para usted y sus familiares. Hay gente que han perdido a sus seres queridos, doctora, y que son personas jóvenes y ahí cuesta más el adaptarse a esa ausencia porque uno no se espera. Dice, yo nunca esperé enterrar a mi hijo o a mi hija. Hay otra llamada. Buenos días, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Sí, buenos días, díganos, ¿cuál es su consulta, la doctora? Sí, la consulta es que es muy interesante el tema de hoy porque yo pienso que cuando comenzó el COVID, a mí me dio que era algo que era un mito cuando comenzó, nadie quería decir, y fui tratada en casa por mis familiares. Y es un problema que es algo que no se cura. Mentalmente es una afectación, boté el pelo a los 2 meses y me dijeron que era por el estrés postraumático de la enfermedad y luego vienen otras cosas como el miedo inminente que si sale alguien de la casa ser mandado tiene que trabajar, entonces la persona que ya lo tuvo va corriendo con un miedo que no se quita nunca y es una parte de que no se ha tocado por ninguna institución de médica pues de Nicaragua ni ningún hospital de tratar a las personas porque el miedo va destruyendo otras cosas del mismo cuerpo, va destruyendo los ánimos, el estado mental. Entonces pienso que es muy interesante y lo felicito por haber tomado en cuenta este tema, porque como vemos personas que medio tenemos alguna posibilidad de visitar un médico, un psicólogo, un psiquiatra, hay personas que no, y no se sabe el estado mental en que la enfermedad lo dejó. Mucho peor las personas que han pasado por una sala de COVID de los hospitales. Según las historias que uno puede leer, son un gran trauma el que queden esas personas de ver todas las situaciones que se pasan en las salas de COVID. No porque sea algunas tendrían que ser bonitas o feas, pero para todos es un gran trauma la enfermedad y es una pandemia que no va a terminar. Entonces para mí es un gran avance que hayan llevado a la doctora y lo felicito para que empiece alguien a preocuparse por el estado mental de las personas que sufrimos COVID, que pasamos por COVID y las que estuvieron en la sala. Tendrían que haber un lugar donde trataran a esas personas. Muchas gracias, muy acertado su comentario, importante, doctora. Muchas personas están teniendo problemas debido a su salud mental y las complicaciones que están enfrentando, tanto económicas como familiares, a raíz de los contagios de COVID-19 y las muertes que se han presentado desde el año 2020. Es una pandemia que prácticamente ha destruido la vida de muchas familias. Sí, porque justamente COVID, doctora, no es una enfermedad y ya, es una enfermedad difícil, una enfermedad cuyo pronóstico se desconoce, no se sabe cómo va a reaccionar cada persona, cada organismo, y además es una enfermedad cara por las complicaciones que conlleva en algunos casos. Una enfermedad cara, una enfermedad que aterroriza al individuo, a la familia, al colectivo, a la sociedad en general. Porque usted lo decía muy bien, Jocelyn, cada persona va a reaccionar de acuerdo a su sistema de defensa, de acuerdo a cómo tenga su sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces no sabemos cómo vamos a reaccionar si llega ese virus a nuestro organismo. Las palabras de la televidente fueron tan lindas, tan bellas, porque
es eso lo que se necesita, estar más pendiente de la salud mental, de la salud emocional, no solo de las personas que ya pasaron por esta o que están viviendo esta enfermedad, aún aquellos que no nos han dado también ese virus, porque nos genera también temor. ¿Y en qué momento puedo contagiarme? Y si tengo un familiar cerca, este familiar me puede transmitir ese virus, ¿verdad? Entonces, ese miedo se nos puede volver hasta una especie de fobia, o sea, más intenso que el miedo natural de todo ser humano. Prácticamente también, doctora, ha creado trastorno en algunas personas. Muchos tienen insomnio, muchos tienen ansiedad y otros padecimientos, solo con pensar de ser víctima de este mortal virus. Mire, yo los he atendido y los estoy atendiendo, Jimmy, problemas con muchos trastornos en el patrón del sueño, sobresalto, inseguridades, una ansiedad increíble, crisis de pánico, personas que quizás van a su trabajo, regresan a casa, pero regresan porque están tomando hasta sedantes, porque si no, no pueden salir a trabajar. Otra llamada, doctora, ya continuamos con ese tema de algunas situaciones que se dan producto de COVID-19 a nivel psicológico. Buenos días, la escuchamos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿cuál es su aporte, su consulta referida al tema? Ok, con respecto al tema, omito mi nombre, ¿verdad? Por como la represalia en ese aspecto. Pero quería hacer una denuncia con respecto al tema que están abordando. Lamentablemente, mi esposa perdió a su abuelita por COVID. Mi papá también, mi suegro estuvo también a punto de perderla ya por COVID. Yo trabajo en un centro de una tienda, algo así. Y tengo familiares que también trabajan en tiendas. Y sería bueno que abordaran el tema con respecto a eso, obligar a los empleadores que se ponga, ya sea un rótulo o que se le digan a los clientes que llegan a comprar que usen las mascarillas, porque ese es un riesgo tanto para nosotros e incluso para el mismo cliente. Ya se ha abordado entre nosotros mismos ese tema y el empleador lo primero que dice es las ventas pueden bajar si nosotros le pedimos a los clientes que traigan sus mascarillas. O sea, no piensan en la salud mental, física propia de nosotros. Entonces, agradecería mucho que algún día tocaran ese tema. Muchísimas gracias, y de hecho lo hemos abordado con nuestra experta en Derecho Laboral, pero también esto tiene que ver con la psicología y con el sentido común, diría yo, doctora, porque sí, definitivamente si expones a tus colaboradores a la COVID-19 y además de ello te expones vos, porque si tenés relación con tus trabajadores y no das un buen mensaje de que estás cumpliendo con las normas higiénico-sanitarias en medio de una pandemia, pues ¿será que sí vas a retener clientes? Sí, con el sentido común, con el grado de responsabilidad, lo decíamos la semana pasada, que esto tiene que ser con un alto sentido de responsabilidad, como vas a tener a tus trabajadores, como vas a tener o a tus clientes que no lleguen con una mascarilla. Lo que él decía, sí es cierto, hay que poner esas señales, esos rótulos, que se use la mascarilla de manera correcta, pero bueno, ya todos lo sabemos que la tenemos que usar. Lo que pasa es que hay muchas personas que aún todavía viendo cuántas personas están muriendo, no quieren usar la mascarilla, desafortunadamente. Quiero leerle un par de comentarios que nos hacen en nuestras redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y acá también puede hacer sus preguntas y sus comentarios. Nos dice Ana Huerta, lo más triste es que en esta pandemia es que muchas personas no hacen conciencia. Sale sin mascarilla a las calles. En mi caso, yo hago uso de las rutas. Es una tensión horrible ver muchas personas sin mascarilla tosiendo, el bus lleno, con las ventanillas cerradas. Igual en los mercados, los comerciantes y compradores ya no hacen uso de la mascarilla, al menos no todos. Está muy difícil frenar esta pandemia de ese modo. También Gloria Elena Robleto nos dice: buenos días, compañeros de Canal 10, los felicito por tan buen programa. Bueno, mi consulta es, a mí me dio COVID el año pasado y me dicen que tengo síntomas, pero que lo que yo tengo son síntomas psicológicos. ¿Esto puede darse, doctor? Sí, perfectamente. Incluso puede haber hasta COVID mental. Personas que te llegan y te dicen, mire, yo estoy experimentando X, Y, Z, sintomatología, y no es
nada que tenga que ver con la COVID, ¿verdad? Entonces eso se le llama somatización de la enfermedad. Las personas están llegando a somatizar porque como el compañero, el amigo, el familiar ha tenido el virus, entonces ellos llegan a sentir eso. ¿Pero por qué? Por la misma ansiedad, por el mismo nerviosismo que esta pandemia nos está generando. O sea, podemos llegar, alguien me preguntaba casualmente ayer, una persona puede llegar a descompensarse solamente por estar pensando demasiado alrededor de este tema. Yo le respondía y le decía, claro que sí, si usted está constantemente hablando de este tema, no tiene recesos mentales, no dosifica la información alrededor de la COVID, obviamente que se puede ver afectado. Doctora, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, la doctora? Le escuchamos. Y buenos días, Canal 10. Muy lindo su programa. Le quería hacer una consultita. Quería saber cuánto tiempo es que tiene uno que guardarse con el COVID. Porque yo he escuchado que son 40 días, pero hay empresas que solo les están dando 15 días a su trabajador. Y aún 15 días el trabajador no se siente bien, el resto del subsidio se lo ponen a cuenta de vacaciones. Okay. Entonces quería saber si es correcto o no es correcto. Doña, ¿se refiere después de haber sido contagiada del COVID-19, cuántos días es lo que puede cubrir? O sea, él se hizo. Ok, muchas gracias. Bueno, lo más recomendable, doctora, ¿cuántos días sería tener una cuarentena? Bueno, la verdad es que esto va a depender de la intensidad en que te dio el virus, porque hay personas que han pasado con el virus de forma leve, que se lo tratan en casa. La diferencia... Que incluso hasta meses pasan luchando contra el virus. Sí, entonces, pero aquellos que van al hospital, que se miran en una situación mucho más grave, obviamente que esa persona va a llevar más tiempo. Mire, nosotros allá en la clínica y los médicos que atienden a este tipo de pacientes, durante el tiempo que están con el virus, lo que les dan son 30 días, ¿verdad? Para que ellos puedan recuperarse un poquito más. Pero todo va a depender de cómo quedaste después de que te dio este virus. Entonces, usted se tiene que analizar, usted tiene que ver cómo está su estado anímico, su estado físico, y en esa medida usted siente si se puede reintegrar o no todavía a sus actividades laborales. Va a depender de cada persona. Creo que tenemos otra llamada. Sí, otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Le escuchamos. ¿Aló, buenos días? Sí, buenos días. Díganos, ¿cuál es su consulta, la doctora? Javier Campos. Bueno, escúchese solamente por el celular o el teléfono. ¿Cómo no? Y díganos la pregunta. Bueno, más que todo orientar a la población de que antes que se complique, y acudan oportunamente a los puestos de salud. La enfermedad es detectada inmediatamente, antes que inicie un proceso más grave. Lo otro es que la campaña poblacional de la vacunación sea consistente de acuerdo a las medidas de la población, que acudan a la vacuna, porque había una campaña de miedo que es una vacuna que no hace daño. Entonces, ahora la gente ha tomado más conciencia en la vacunación, de tal manera que es un componente que va a beneficiar a toda la población de toda la pandemia, porque si vamos minimizando los impactos de esta pandemia. Muchas gracias por su comentario, doctora. Sí, yo creo que tenemos que estar, casi no le capté, Jimmy, estaba como muy... En lo último que captamos, doctora, que hacía referencia de que la población tiene que tomar conciencia respecto al proceso de vacunación, acudir a los centros y también a seguir con las medidas de bioseguridad que se han venido dictando por parte de la Organización Mundial de la Salud. Sí, claro. Es lo que siempre se ha recomendado y se sigue recomendando, que no tengamos miedos a la vacuna,
que muchas personas dicen, bueno, y así te lo dicen, es que esa vacuna a mí me tumbó, pasé tantos días en cama. Entonces eso se va haciendo como una bola de nieve y le va a transferir temor y miedo al resto de personas. Pero bueno, es preferible pasar 2 días, si es que te dio alguna temperatura, algún dolorcito de cabeza, a pasar, ¿verdad?, tantos días en la cama de un hospital. Miremos y hagamos esa relación. Las medidas de bioseguridad sí las seguimos recomendando y seguimos haciendo énfasis, somos muy enfáticos en seguir diciendo, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos por nuestro bien y el bien de los nuestros. Tocó un tema muy importante, doctora, porque hay muchas veces, hay personas que le tienen pavor o temor a la vacunación, no incluso solo a la COVID-19, sino a todo tipo de vacunación. Sí. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué pensar? ¿Cómo reaccionar? ¿Y cuál es la recomendación que podría hacer? Es que hay muchas personas, Jimmy, que son antivacuna y no solo con la del COVID, ¿verdad? Desde niño le tienen temor. Pero yo creo que en este momento que nosotros tenemos, yo lo decía también la semana pasada, que tenemos aquí al monstruo enfrente, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo al león que me quiere devorar, ¿qué hago con ese león? Entonces, en este momento, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es irnos a vacunar. Tenemos que dejar esos miedos, esos temores. Si aquella persona le dio esa reacción, no quiere decir que a mí me va a pasar lo mismo, porque su organismo no es igual al mío. Entonces, en ese sentido tenemos que ir tomando conciencia. ¿Por qué? Porque esa persona no es igual a mí. Somos seres humanos iguales, pero también diferentes a la vez, Jimmy. A veces no solo es un bien común que vamos a presentar, sino que es un bien de toda una comunidad. Sí, ya lo decíamos también, que esta enfermedad no es individual, es de comunidad, es colectiva, y tenemos que pensar no de manera individualizada, tenemos que pensar de manera de equipo, de grupo, de colectivo, de sociedad en general. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Básicamente el tema que están abordando el día de hoy es bien importante para dar a conocer las medidas a la población. Sin embargo, considero de que ustedes como periodistas también deberían de usar la mascarilla. Por eso estamos hablando de fomentar o promover o sensibilizar a la población. Creo yo que ustedes son los primeros llamados a promover este mensaje. Muchas gracias y buen día. Ok, muchas gracias por su comentario. Por su observación y recomendación. Recuerde que estamos a la debida distancia, pero apreciamos mucho el hecho de que usted nos sintonice y que nos haga esa recomendación. Hay comentarios, doctora, y nos dicen por acá. Buenos días, dice, yo perdí a un ser querido y todavía no lo he logrado superar. En este caso, tengo una hija de él. Fue algo muy doloroso. La niña tiene 7 años y aún no logra digerir la pérdida de su papá. Todas las noches llora, abraza la foto de él y dice que su papito algún día va a regresar. Depende de qué manejo se dio. Yo lo decía el miércoles pasado que abordamos este tema de cómo trabajar con los niños este proceso de duelo. Cada niño va a reaccionar de manera diferente y cada círculo familiar también, de acuerdo a su cosmovisión, va a procesar, a elaborar las pérdidas. Entonces, en este caso, ¿tenemos una llamada? Sí, vamos a recibirla y luego continuamos contestando la pregunta. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Díganos. Y mi consulta es con respecto al papel de los empleadores, porque figúrese que aquí donde yo trabajo, un joven trajo la enfermedad, le recomendamos que se cuidara, usamos una terapia de grupo de decirle cuídate por nosotros, la trajo él y le dio pasadero, pero él vino, por permiso de la jefa le dijo él que iba a trabajar, que ya se podía integrar, que la jefa le permitió que se viniera a trabajar y provocó otra reinfección y hasta un muerto hubo. Entonces yo miro poca beligerancia de parte de los empleadores a veces, no serán todos, pero no cumplen las condiciones y los requisitos, porque cómo este señor iba a venir a trabajar así infectando. Y esto es del Estado, no es ni privado, es del Estado. Entonces yo le digo, ¿cómo pudo pasar eso o cómo pasa eso? Muchas gracias por su comentario, doctora. ¿Qué es lo que hace falta? A veces uno se pregunta por qué no hay comprensión de la gravedad del asunto y la parte de la sensibilización o concientización
de quién depende, debería ser de manera imperativa, de decirle sí o sí, tenés que tomar en cuenta las recomendaciones, se tiene que hacer mediante decreto para que podamos entender. O sea, a veces es complejo comprender a cada ser humano y tratándose de una institución del Estado, según lo que decía el amigo televidente, es riesgoso y es contradictorio. Sí, vamos a darle crédito a lo que él está diciendo y tenemos que ser, yo creo que en este tema tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más sensibles. Si el hecho que un trabajador, bueno, podría decir, mi productividad quizás se va a ver afectada, pero en principio es la parte humana en la que tenemos que pensar. Entonces, ser más responsable, tener ese sentido común de que llega una persona enferma y tal vez a esta persona le dio leve, a como el amigo televidente decía, pero podemos tener otros individuos ahí, otros trabajadores que son mayores de edad y se pueden ver muy afectados. ¿Hay otra llamada? Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Díganos. Yo estoy hablando, o sea, estoy pensando lo que está diciendo la doctora. Sí, díganos. Por lo menos allí digo yo que están hablando sobre el cuidado que tenemos que tener todo aquí en la ciudad. Pero yo lo que voy que no se preocupa, las personas, todos los aquí no nos preocupamos por subir las defensas. Yo digo que ya subiendo la defensa, cada quien tenemos un nuevo récord de que podemos aguantar todo ese proceso que está pasando, pero muchos solo se ponen a estar viendo sobre la mascarilla, pueden incriminar a las personas, como que decir que andamos asustados, no es eso. Yo lo que digo que hay que preocuparse por cómo subir la defensa para estar más fuerte. Ok, muchas gracias por su comentario. El COVID-19 es una enfermedad viral, doctora, ¿y qué tanto podríamos protegernos alimentándonos sanamente y también tener una salud mental sana? Es que, a ver, aquí tenemos que ser muy conscientes, muchachos. Elevar nuestra defensa, tenemos que alimentarnos sanos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, tenemos que cuidar nuestra salud emocional, tenemos que cuidar nuestra salud mental. Si estamos hablando todo el día alrededor de este tema, nos vamos a afectar, tenemos que dosificar información, hay que leer un poquito más, otro tipo de lectura, no necesariamente que tenga que ver con la pandemia. Tenemos que estar en contacto con nuestros seres queridos, al menos por videollamadas, por mensajes de texto. Entonces, así vamos a ir elevando nuestro sistema inmunológico, vitaminándonos, no comiendo comidas chatarras, no comiendo fritura, comidas cargadas en grasas. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa. Pero no es el otro el que va a venir a hacer ese trabajo por mí. Tengo que ser yo el que voy a estar atenta o atento. ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy durmiendo el tiempo que tengo que dormir? ¿O estoy desvelando, me estoy trasnochando? Porque yo miro gente todavía que están en los billares, que están en los bares, que están con las botellas de cerveza. Y no es que estoy criticando, pero tenemos que tomar esa conciencia. Es por lo que decía el amigo televidente. Nadie va a llegar a darle las vitaminas, las tiene que comprar uno. Se tiene que alimentar uno. A ver, ¿estoy comiendo qué? ¿Las frituras? ¿O me estoy alimentando? ¿Estoy tomando sustancia? Todas esas cosas tenemos que ir valorando. Antes de la llamada se nos quedó pendiente complementar la respuesta en el caso de la amiga televidente que nos decía que tiene una niña de 7 años, perdió a su papá y la niña está sumamente afectada, que todos los días toma la fotografía del papá y dice que su papito algún día va a volver. ¿Cómo manejar estos casos? En ese sentido, yo le recomendaría que hay que guardar la fotografía del papá. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nos estén afectando es mejor retirarla. Y esto no quiere decir que estoy huyendo o que estoy evadiendo ese dolor que la niña lo debe de sentir, pero le va a paliar un poco esa intensidad que ella está sintiendo en este momento. Hay que trabajar con ella, explicarle de qué murió, porque no sabemos si ya la niña lo sabe, de qué murió, de qué falleció el papá, por qué se da la muerte. Hay que explicarle todo de manera natural. ¿Se necesita llorar? Sí, se necesita llorar. ¿Se necesita hablar? Claro que se requiere hablar,
pero necesitamos hablar con la niña en el momento, el adulto necesita hablar con la niña en el momento donde no esté quebrado emocionalmente, porque si la madre está quebrada emocionalmente, ¿qué es lo que va a hacer en la niña? Hundirla más emocionalmente hablando, ¿verdad? Entonces hay que escuchar también qué quiere la niña. ¿Quiere que su papá regrese? Eso no es posible, ser muy honesto. Yo lo decía el miércoles pasado, no tenemos que utilizar términos como papito Dios se lo llevó, él va a volver en algún momento, porque le creamos falsas expectativas. Y cuidado, eso es lo que está pasando con esta niña. No sabemos el manejo que se le ha dado. ¿Depresión post-COVID, doctora? Por supuesto. ¿Puede haber? ¿De qué manera se debe tratar? Porque incluso yo he visto casos de pacientes que pierden mucho su masa muscular, quedan totalmente delgados, bastante afectados, a algunos se les cae el cabello, producto de los tratamientos y las secuelas meramente físicas. Entonces sí es una cuestión bien difícil, y el antes de COVID, pues uno está con la atención durante el COVID. Un diagnóstico de COVID ahora se asocia muchas veces a complicaciones y hasta muerte, depende de la situación del paciente. Entonces el post-COVID, ¿de qué manera se debe tratar? Tanto para aquellos que han perdido a un ser querido como para aquellos que han vivido la enfermedad y que tienen miedo a recontagiarse. Mire, Jocelyn, depresión post-COVID, por supuesto que puede haber. Estrés post-COVID también, ansiedad post-COVID también. Incluso hasta psicosis post-COVID puede haber. ¿Por qué? Porque esto genera demasiado trauma, es demasiado impactante para la persona que lo ha vivido o que ha tenido un familiar enfermo dentro de la familia. ¿Cómo lo vamos a manejar? En primer lugar, tenemos que estar conscientes que nos tenemos que seguir cuidando, número 1. Número 2, ocupar nuestra mente y nuestro tiempo. Eso desde la psicología se llama terapia ocupacional. Número 3, hacer un poco de ejercicio físico, ejercicio mental. Las técnicas de relajación, número 4, sería técnicas de relajación, técnicas de respiración. Hay que saber respirar con el diafragma, inhalar, exhalar 5 veces, 10 veces, para que nos vayamos sintiendo más relajados. También, ya lo decíamos hace unos minutos, poder hacer algunas rutinas. Si tenemos niños, de pronto tirar la pelota con nuestros niños, utilizar juegos de mesa, es decir, tratar de desconectar nuestra mente del tema COVID y conectarnos con otro tema que nos va a generar bienestar emocional. Hay una parte que yo no quiero que se nos quede y en el último minuto, doctora, y es la empatía. A veces cuando nos damos cuenta de alguien que tiene COVID-19, empezamos, lo divulgamos, lo publicamos, hablamos de esa persona, decimos que nunca se cuidó, y aunque así haya sido, es como hacer leña del árbol caído, doctora. O sea, es una cuestión también de solidaridad entre los seres humanos. Y me gustaría que su mensaje de cierre fuera orientado a esta parte, porque muchas veces solo nos ocupamos de criticar y no sabemos cuándo va a ser nuestro turno. Desafortunadamente, nosotros los seres humanos a veces somos muy especiales, y en el tema de la COVID, esto ha generado mucho estigma, mucha discriminación, mucho morbo también. Entonces tenemos que ser más solidarios, más humanos, más empáticos, más fraternos entre nosotros mismos. Esta es una enfermedad, ya lo decíamos al inicio de nuestra entrevista, esta es una enfermedad colectiva, no es una enfermedad individual. Por lo tanto, tenemos que desarrollar ese sentido de humanismo, ese sentido del bien común, de ayudarnos el uno al otro y no estarnos denigrando. Ahora bien, importante, si nos damos cuenta que un familiar, que un amigo, estar pendiente, porque quizás no es que vamos a ir a visitarlo porque la pandemia no nos permite eso, pero una llamadita al familiar y este familiar le transmite al que está enfermo, eso ya es un aliciente para que se sienta mejor. La persona que tiene COVID se siente aislada, se siente que está solo, y eso agrava más la situación. A veces no es tanto el virus el que te va a afectar, sino esa soledad que vos sentís en ese momento, que decís, nadie me llama, nadie pregunta por mí, aquí estoy solo, encerrado en este cuarto, me pasan la comida como que yo fuera un animalito. Entonces hay muchos pensamientos negativos. Recordemos que los pensamientos son energías, y esto es muy importante que lo escuchemos. Los pensamientos son energías, y las energías son
positivas y negativas. Y todo lo que llega a nuestro cerebro, este cerebrito se lo va a creer. Por lo tanto, desde la psicología proponemos nosotros consignas positivas. Yo voy a salir de esto, yo sé que voy a salir con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos y poniendo también de mi parte. Dígame, doctora, antes Jimmy. de finalizar este segmento, no quería dejar atrás esta pregunta que nos hacen: ¿cómo cuidar la salud mental de nuestros ancianitos? Porque muchas veces ellos entran en depresión y no mueren por COVID-19, sino por tristeza. Esa es una excelente pregunta, porque a veces a nuestros ancianitos los dejamos en el último rincón y aislados, ¿verdad? Entonces tenemos el síndrome del ancianito, que es la depresión, ¿producto de qué? De ese aislamiento social. Con nuestros ancianitos tenemos que tratarlos como que fueran niños otra vez, porque recuerde que está la etapa de la regresión. Entonces, así como cuidamos a nuestros bebés con delicadeza, con protección, con mimos, así de la misma manera vamos a cuidar a nuestros ancianitos. Si andamos con un cuadro gripal, no me le voy a acercar a este ancianito, le voy a dar sus alimentos a tiempo. No es que le voy a dar sus alimentos a las 10, 11 de la mañana, va a venir a desayunar este ancianito, no, temprano tenemos que asistir a este ancianito, ponerle a este ancianito alguna película bonita, algún tema bonito que no sea necesariamente del COVID, porque recuerden que ellos vuelven a ser niños y entonces sus sentimientos están como muy a flor de piel precisamente por esa edad. Gracias, doctora, por habernos acompañado. A ustedes por invitarme. Siempre bienvenida. Nos vamos de esta manera a una pausa comercial, regresamos en instantes con más. Buenos días, continuamos con más de la revista Acción 10 de la mañana. Ya estamos en nuestro segmento Balanza Nacional y para iniciar les comento que la canasta básica, según información del INIDE, ya cuesta 15.266 córdobas. Pero ¿qué ha pasado en los últimos meses? Y vamos a hacer un traslado desde el Mercado Oriental. Se encuentra Saile Aguilar. ¿Hay aumento de precios? ¿Han bajado algunos productos o se mantienen igual? Recuerden que son 53 productos que integran la canasta básica. ¿Cómo poder manejar esta situación que la economía se está saliendo prácticamente de control? Muchas familias tienen escasez de recursos económicos para poder costear esos 53 productos. Adelante, Saile Aguilar, que se encuentra desde el Mercado Oriental. Te escuchamos. Así es, gracias chicos, nos encontramos desde el Mercado Oriental consultando los precios de la canasta básica para llevárselos hasta su hogar. Acompáñenme. Fíjate que los precios están estables desde hace 3 meses ahorita. Por lo menos el lomo se está dando a 95, el lomo de res. Lo que es la pota se está dando a 90. Lo que es la carne para desmenuzar está a 85. En lo que es el cerdo, lo que son la cuestión del lomo está a 75 y la pota está a 70, mi amor. Se han mantenido estables los precios. En el caso del pollo, su precio varía. El pollo entero cuesta 45 córdobas. La pechuga con alas tiene un costo de 47 y las alitas también tiene un costo de 45 córdobas. Bueno, ahorita está mantenido a 47 por mayor lo que es el seco, pero tenemos alza en el queso crema y en el mozzarella. ¿Cuál es su precio? Tenemos de 32 el comercial, tenemos de 34 el puro y 37 el especial. Y lo que es mozzarella está a 45 por libra, 43 por mayor. Y en el caso de la crema, ¿cuánto es el costo? Tenemos la pura, que es la mejor, le cuesta 40 la libra, y tenemos la comercial a 25 la libra. Los huevos ahorita oscilan desde 130 la cajilla a 120. ¿Y cuánto fue el aumento esta semana? 5 córdobas subió el huevo esta semana. ¿Por qué? Dice que hay poco, están trayendo poco huevo. No sé el por qué, pero está entrando poco huevo. Bueno, en esta semana sí, el aceitito subió un poco más. El aceite tenemos a 60 el litro de aceite y costaba 58, subió 2 córdobas. El bidón está ahorita a 1050 por bidón. En este caso los frijoles tenemos variedades por la calidad del frijol. Hay de 15 córdobas, hay de 17, hay de 16. Los arrocitos también esta semana, la calidad de más baja están escasas. No hay arroz de 12, tenemos arroz de 13, de 15, de 16 y 17 el faisán. Por mochila de 25, esas subieron también. Tenemos a 4.20 el faisán y 4.10 el tío pelón.
En este caso el azúcar, 13 córdobas todavía la libra de azúcar. ¿El precio se mantiene? El precio se mantiene, en este caso esta semana subió un poco más la sal. La sal también por unidad, tenemos de 6 córdobas y de 5. Y el quintal de sal subió 30 córdobas por quintal. Entonces también en ese particular, la arroba 25 que dábamos, por ejemplo, la que estuvimos dando nosotros en 40, ahora la tenemos a 50. La que teníamos a 105 cuesta 125 la sal Atlántida. La Finamar que valía 90 vale 100. Eso sí subido en este caso la sal. Pero los arroces pues se mantienen, los jabones ya habían subido, se mantienen todavía los precios. En fin, ¿qué te digo? El trigo, el maíz sí bajó. El maíz bajó. El azúcar sí, a 13 córdobas la libra. El maíz está un poco más accesible. La libra de trigo está a 10 córdobas, que valía 8, ese subió. El precio de la cebolla se varía entre 13 córdobas a 14 córdobas la libra. Igualmente el balde de tomate está a 2.80, a 180, a 80 y a 40 córdobas. Igualmente la papa se cotiza la punto roja a 12 córdobas y a 10 la blanca. Igualmente la chiltoma tuvo una alza, que la docena esta mediana podemos hallar la 40 la docena y la otra la podemos hallar entre 60 y 70 la docena de chiltoma. Igualmente el ajo se mantiene en la libra a 60 y a 15 córdobas la unidad. ¿Hay alguna variación de precio en estos productos? Sí, porque la papa podíamos darla hasta 11 córdobas la roja, pero no se puede porque tiene esa alza. Se está pagando a 1000 córdobas lo que es el quintal de papa roja y a 8 el quintal de papa blanca. ¿Solo esa alza? Sí. ¿Se mantienen los precios? Sí, se mantiene porque el tomate subió un toque y volvió a bajar ahorita, se mantiene porque se estaba dando a 2.40 hace 2 días atrás, ahorita se está dando a 180 el tomate, el balde de tomate, a 40 y a 80. ¿Y la cebolla no ha subido? No, se mantiene, gracias a Dios el precio, tiene buen precio, no se ha subido. Ya escucharon el precio de algunos productos de la canasta básica, pero regresamos a Estudio Central. Muchas gracias, Ailey Aguilar, por ese reporte desde el Mercado Oriental. Ustedes ya escuchaban precio de la carne, precio del pollo, precio de algunos perecederos y productos de suma necesidad para el hogar. Prácticamente la carestía de la vida se sigue agravando semana tras semana en nuestro país. Actualmente el salario mínimo de la clase trabajadora es de $186. Veamos qué vamos a hacer esta semana. Usted ya tiene planeado ir a estos centros de compras populares. Ajuste su bolsillo. Vamos ahora a trasladarnos al otro lado del estudio. Se encuentra Daniela Rodríguez Morazán con más información. ¿Qué pasa con el dinero de la herencia o bienes tras el fallecimiento de tu familiar? La forma en la que se reparte una herencia dependerá de si hay o no un testamento de por medio. El testamento es la forma legal de distribuir la herencia conforme a tus prioridades, aunque también tiene límites. En concreto, deberá atenerse a lo que marca el Código Civil sobre cómo dividir los bienes. En una herencia sin testamento, será el Estado que se encargará de la adjudicación y determinación cómo se reparten los bienes y el dinero. En asesoría jurídica se explica todos los escenarios posibles y detalles sobre el tema. Saile Aguilar, Acción 10. Y para aclarar todo lo relacionado a este tema de suma importancia, ya se encuentra con nosotros el doctor Omar García, quien estará ampliando a detalle este tema de suma importancia. Una situación que sin duda alguna trae consigo en muchas ocasiones problemas en las familias, pero será el experto quien nos brinde mayores detalles en torno a esta situación. Recuerde que usted puede participar con nosotros a través de nuestra línea telefónica, pero además
más dejándonos su comentario a través de Facebook. Recuerde que aparecemos como Canal 10 en Nicaragua. Ahí usted puede dejar su comentario y nosotros daremos lectura a su consulta, en donde además usted puede participar. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Daniela. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema tan importante como es lo que es la herencia, las sucesiones. Es necesario tomar en cuenta que el Código Civil establece claramente lo que es un orden cronológico de la forma o de la manera que las personas van a heredar. En este sentido, cuando una persona establece el artículo 1001 del Código Civil, de que una persona ha fallecido sin dejar un testamento, ya sea cerrado o abierto, entonces existe un orden. El primer orden cronológico que establece la ley es que van a suceder los que son los descendientes. Cuando hablamos de descendientes, hablamos de los hijos de esta persona que acaba de fallecer. Y aquí debemos aclarar algo muy importante, y es de que ahora no existe, ¿verdad?, como anteriormente en el Código existen sus reformas y la nueva ley y lo que es el nuevo Código de Procedimiento Civil y la Constitución Política en el artículo 75 y 26 establece que ahora no existe una diferencia entre hijo legítimo e ilegítimo, como anteriormente se señalaba. De igual manera pueden suceder lo que son los hijos adoptivos o adoptivas, ¿verdad?, en este primer patrón. También tenemos un segundo de orden cronológico que son los ascendientes. Y cuando hablamos de ascendiente hablamos de papá, mamá, abuelo, abuela, hasta bisabuela, en este segundo orden. También la ley establece un tercer persona, ¿verdad? Y en este sentido estamos hablando de los colaterales. Cuando hablamos de los colaterales hablamos de los tíos, los sobrinos y los primos. Se me olvidaba mencionar que en el primer orden, como están los hijos también, en algún momento determinado, si no está el papá, ¿verdad? Y existe, aquí entra también lo que es el nieto, en el primer orden. Y por último, está en cuarta posición lo que son el cónyuge o la persona en unión de hecho estable. Eso es importante señalar. Y por último, lo que tenemos, ¿verdad?, es la municipalidad. Ya cuando no existen hijos, no existen sobrinos, no existen abuelos ni nada de esto, entonces el Estado es el que viene a recibir la herencia que no se testó ni se dejó declarada en un testamento. Ahora, para hablar ya de los bienes como tal, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de herencia? Bueno, cuando hablamos de herencia, recordemos que el término herencia es algo que se señala a través de un documento legal y que son los derechos, ¿verdad? Son los bienes muebles, bienes inmuebles, los derechos y obligaciones que se pueden adquirir a través de un testamento, ya sea abierto o cerrado. Pero como estamos hablando de las sucesiones, recordemos también de que hay aquellas de que efectivamente cuando alguien ha fallecido y no dejó nada, entonces eso se denomina ad intestatus, de que establece la ley. Entonces cuando no existe ni un testamento ni nada, entonces en el orden que señalé y que habla la ley en el artículo 1101 es lo que se hace de esa manera efectiva. Ok, vamos a dar lectura a los comentarios de nuestros amigos en Facebook. Dice María Acevedo, ¿qué pasa si en una unión libre el marido hereda una propiedad y la pareja ya tiene más de 25 años de estar juntos? A la hora de la separación, la fémina no obtendría nada, tomando en cuenta, ¿verdad?, que ella ya refería de que este bien había sido una herencia. Ok, entonces sí establece la ley, ¿verdad?, lo que es el recurso, ¿verdad?, y el juicio de unión de hecho estable. Cuando una persona legalmente no existe un matrimonio, ¿verdad?, inscrito ni nada de esto, entonces en la ley, el Código de Familia establece lo que hay que realizar un proceso o una demanda con acción de que el judicial declare la unión y establece que son 2 años. Pero se tienen que dar ciertos requisitos, que esta persona tuviera el ánimo para poder casarse, sea notoria, de que exista estabilidad y toda esta parte. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi consulta es la siguiente. Yo tuve una hermana, ¿verdad?, de que ella falleció. Ella no dejó ningún testamento. Pues resulta de que el esposo pues trabaja en el Estado y eso. Entonces, ¿qué pasa? Mi hermana tuvo un hijo
no con él, ¿verdad? Pero tuvo 2 con él. Al fallecer mi hermana, pues no se dejó testamento ni nada. El marido de ella lo que quiere ahora es vender la casa o el terreno que quedó, ¿verdad? En ese particular mi consulta era si mi otro sobrino, que no es hijo de él, tiene derecho a esa propiedad junto con los otros 2 niños. Nosotros pensábamos, ¿verdad?, de que podíamos dejar lo que es el terreno, la casa, para cuando ellos estuvieran grandes, tomaran la decisión de vender o hacer lo que ellos quisieran con ellos. Pero pues el papá se empeñó de que quería vender la casa, pues, y le quitó el testamento, la escritura a mi hermana. Entonces, mi pregunta es, ¿qué se podría hacer en este caso? Porque ya hace poco pues ya se le entregó la escritura a él, porque él se puso que él podía hacer las cosas de otra manera sin necesidad de esa escritura. Okay. Entonces, a ver, ¿qué consejos me podrían brindar o ayudarme con esa consulta? Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, su respuesta. Sí, efectivamente, cuando hablamos de que la hermana, ¿verdad?, no heredó y estaba el esposo, sí, legalmente estaban casados, ¿verdad? Entonces sí existe una porción conyugal que establece el código de la familia, pero principalmente quienes van a suceder son los hijos. Ahora bien, hacía la pregunta de que si los sobrinos podían suceder también lo que es la parte de la herencia. De igual manera sí se puede hacer, efectivamente, pero respetando el orden que establece la ley. Ok, doctor, vamos a dar lectura rápida a los comentarios que recibimos de nuestros amigos televidentes a través de Facebook. Dice Orlando Pereira Telles, si me falsificaron la declaratoria de heredero, ¿tengo derecho a reclamar? Raquel Saborio dice, si no hay herencia y mi padre falleció hace un año, mi abuela hace un mes, como nieta merezco algo. Esta es una situación bastante frecuente, es decir, muchos abuelitos incluso se hacen cargo de los nietos, los crían y luego viene este problema que en algún momento afecta a las familias nicaragüenses porque luego dicen los hijos, no, pero es que vos sos su nieto, su hijo soy yo. En este caso los nietos también tienen derecho. Claro que sí, y efectivamente en el orden cronológico que mencionaba anteriormente es el descendiente. Por lo tanto, recordemos muy bien de que este es nieto del hijo del hijo, como decirlo de esta manera, ¿verdad? Y por lo tanto es el primero en la línea que puede ascender. Después están en la ascendente en lo que son papá, mamá, abuelo y abuela. Entonces sí, el nieto está en primer orden. Ok, bueno, dice Carlos Blandón, buenos días, si uno tiene un hijo, la madre lo inscribió solo con el apellido de ella, ¿tiene derecho a ser heredero este hijo que no tiene el apellido del padre? No. Sí. Indiscutiblemente no. Ok, Gutiérrez Angie dice, en mi caso el papá de mi niño murió el 22 de agosto, no dejó nada de testamento, sus hijos menores tienen 9 años de edad, un niño especial y el otro de 4 años de edad, pero él tiene 3 hijas mayores, 2 de ellas casadas. ¿Qué se puede hacer en esta situación? Es decir, las hijas mayores aún pueden acceder a la herencia, indiscutiblemente. Claro, porque llevan los apellidos, Daniela, y también los niños menores de edad. Recordemos muy bien de que existe una representación legal y puede representarle la mamá de ellos. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy en nuestro segmento Asesoría Jurídica, abordando temas siempre de suma importancia y agradeciendo, como siempre, su fiel sintonía y su participación a través de nuestras redes sociales en Facebook. Ya para ir finalizando, doctor, ¿a dónde le pueden contactar todas aquellas personas que deseen obtener una consulta con usted? Bueno, me pueden llamar al 8356-4461 y en realidad pues estoy atendiendo de manera personalizada. Ok, muchísimas gracias y nosotros con toda esta información nos vamos del otro lado del estudio con Einer Suárez, quien tiene más información para todos ustedes. Normalmente, las válvulas de las venas profundas de la pierna mantienen la sangre fluyendo de nuevo hacia el corazón. Cuando se presenta una insuficiencia venosa crónica, las paredes de las venas se debilitan y las válvulas se dañan. Esto provoca que las venas permanezcan llenas de sangre, especialmente al estar de pie.
Es una afección prolongada que comúnmente se debe al mal funcionamiento de las válvulas en las venas. Algunos factores de riesgo para la insuficiencia venosa son edad, antecedentes familiares, obesidad, embarazo, entre otras. Pero en la siguiente entrevista se brindan más detalles sobre el tema. Saile Aguilar, Acción 10. Efectivamente, es el tema que estaremos abordando hoy en nuestro segmento La Consulta con el Especialista, de la mano con el doctor Antonio Somarriba. Un padecimiento que sin duda alguna en algún momento te puede costar hasta la vida, si es que uno tiene que atenderse una vez se entere de que es un paciente con este tipo de padecimiento. Recuerde además, como siempre, sintonizarnos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Canal 10 en Nicaragua. Ahí usted puede dejarnos su comentario, su consulta, y nosotros acá daremos lectura, por supuesto, para brindar una respuesta. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente tratando de dar orientación a la población, ¿no? Bueno, el padecimiento de las venas, de las varices, nos ha acompañado a la humanidad por mucho tiempo. De hecho, es un efecto secundario de la evolución. Somos los únicos mamíferos, por ejemplo, que tenemos varices. El resto, pues, por su posición de caminar en cuatro patas y tal, no tienen varices. Nosotros somos los únicos mamíferos que tenemos varices, porque desde que comenzamos a caminar en bipedestación, entonces se ha hecho más difícil de que la sangre de nuestros pies llegue al corazón. Entonces el diseño del cuerpo humano ha hecho que válvulas se encarguen de llevar esta sangre hacia arriba. El problema de las varices surge cuando estas válvulas comienzan a afectarse, y eso se afecta debido a varios factores. Uno de ellos son los factores genéticos. Por decirle algo, si su mamá o su abuelita tuvieron varices, usted tiene el 50% de padecer de varices. En la población general, pues se ha aumentado también la incidencia de varices debido a los diferentes trabajos. Por ejemplo, la gente que trabaja mucho tiempo de pie, que pasa 12 horas de pie, un vigilante, por ejemplo, un camarógrafo, una persona que está atendiendo una pulpería, que pasa de pie mucho tiempo, hace de que sus válvulas trabajen en exceso, y posteriormente, en la medida que va pasando los años, estas válvulas se debilitan, y entonces la vena, en vez de llevar la sangre hacia el corazón, más bien se dilata y contiene gran cantidad de sangre, que esta nos puede provocar úlceras, trombosis, como usted lo dijo, sí, que pueden causar peligro para la vida. Ahora, doctora, en el caso de las personas con obesidad, ¿estas personas están más propensas a padecer lo que es la insuficiencia venosa? Así es, yo siempre les digo a mis pacientes de que las piernas son como dos pilares que están sosteniendo un edificio, una iglesia, que dependiendo del tamaño del edificio va a sentir la presión que ejerce la gravedad sobre los miembros inferiores. Por lo tanto, la obesidad, el embarazo, el mismo hecho de ser mujer, las hormonas femeninas como la progesterona, hacen de que las válvulas de las venas se vayan debilitando. Entonces, lógicamente, una de las medidas que se puede adoptar para disminuir la cantidad de varices es una buena alimentación, un programa de ejercicio, que sobre todo caminar o ejercicio aeróbico, van a lograr de que las bombas musculares de las piernas comiencen a trabajar y van a evitar entonces el problema de las varices. Aquellas mujeres que constantemente usan mucho el tacón, también, doctor, podrían desencadenar este padecimiento, o abonará el hecho de que utilice este tipo de zapatos a desencadenar una insuficiencia venosa. Así es, los efectos también de la moda pueden afectar, pues, la anatomía del paciente. Los tacones demasiado altos, mayores de 3 centímetros, hacen de que la arquitectura del pie vaya con todas las presiones hacia los dedos, y esto aumenta también la cantidad de presión que existe en el tobillo, creando una, que le llamamos nosotros, una corona flebectásica alrededor del tobillo. ¿Quién diría, no? Que son unas arañitas de que ahí se puede formar una úlcera. Entonces la recomendación es, si quieren andar con tacones, que sean menos de 3 centímetros, o bien si quieren verse pues más esbelta y más alta, que pueden utilizar plataformas, pero que no se haga el ángulo demasiado agudo en el pie. Ahora, doctor, hablemos de las consecuencias que encontraremos a largo plazo en caso de que no se trate una insuficiencia venosa a tiempo, porque podemos prevenir lo que es una trombosis e incluso una amputación. Así es. Definitivamente las complicaciones de las varices, aunque pueden comenzar como arañitas, se pueden ir engordando y engordando,
y esto debilita las paredes de las venas, que hace de que la piel se vuelva muy débil y provoque una úlcera. Se le llama úlcera varicosa. Estas úlceras son muy difíciles de tratar, se cronifican, es decir, pasan años con estas úlceras. Hay pacientes que pasan 10 años con esas úlceras, se les cierran y vuelven a pasar otros 5 años con otras úlceras. La idea es la siguiente: si una vena, que es un tubito, está haciendo esa úlcera, lo ideal es localizar esa vena para saber qué diámetro tiene, para saber cómo la vamos a tratar, ya sea cerrar como que si fuera una llave, o sacar la vena, o utilizar rayos láser para eliminar esa varice. Entonces, esto va a provocar de que las presiones en la pierna disminuyan y la úlcera se cierre. La otra complicación importante es la trombosis, como usted lo decía. Los trombos en las venas pueden desprenderse y llegar a pulmón y provocar una tromboembolia pulmonar. Entonces, todo eso se puede evitar perfectamente, y esa es la importancia, diría yo, de este tipo de información, que cada vez de que ustedes se vean una arañita, una venita que se les sale ahí en las piernas, pues esto es un reflejo de un problema interno y deben ir a acudir a su médico para que el médico vea en qué estado está, en qué clasificación de vena está, para que le dé un tratamiento adecuado. Ok, vamos a recibir una llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, usted está al aire. ¿Cuál es su consulta? Sí, es que, doctor, dice que tengo una varice bien grande desde el pegue de la pierna y me está inflamando. Viera que a veces no me deja, si estoy sentada, estoy de pie, siempre se me inflama. Ok, ¿cuántos embarazos ha tenido? Solo uno. ¿Solo uno? ¿Y qué edad tiene usted? Tengo 50 años. ¿Cuánto dijo? 50 años. 50 años. ¿Cómo no? Con mucho gusto le vamos a conseguir una consulta para valorar esa vena que dice usted que le está saliendo en el pegue de la pierna. Okay. Probablemente sea consecuencia pues del embarazo. Vamos, doctora, a dar lectura a los comentarios de nuestros amigos televidentes a través de Facebook. Recuerde que siempre agradecemos su sintonía. Yesenia Acevedo Peña dice: tengo 46 años de edad y tengo insuficiencia venosa. ¿Es posible que se quite? Bueno, es una muy buena pregunta, porque el estado de insuficiencia venosa es crónico y resulta ser de que no se logra curar totalmente, porque mientras tengamos venas siempre existe la posibilidad de que las válvulas de cualquier vena se vayan a debilitar. Sin embargo, los tratamientos que utilizamos, las medidas de prevención, como por ejemplo las medias compresivas para varices, los ejercicios, la disminución de peso, la escleroterapia, o sea, inyecciones en las varices, el láser, todo eso hace de que este problema se controle, es decir, pasan muchísimos años sin ninguna alteración ni ninguna complicación, y siempre hay que estar pendiente. Pero la pregunta es muy buena, porque definitivamente... ¿Uno cree que se va a quitar el padecimiento y no se cura? No, la verdad lo que se hace es, se controla y se evitan las complicaciones, pero siempre hay que estar pendiente, porque como dije, siempre que haya venas en las piernas, existe la posibilidad de que esas venas se debiliten. Edgar Sáenz dice: hola, bendiciones, muy bueno el programa. Ángeles Alonso nos consulta: ¿es bueno el ejercicio físico para este padecimiento? Sí, es muy bueno, pero sobre todo el ejercicio físico aeróbico. No sé si habrán notado de que cuando se hace mucha cantidad de peso en halterofilia, por ejemplo, eso hace de que se aumenten las presiones también en los miembros inferiores. Entonces, el ejercicio ideal es caminar, correr, bicicleta, nadar o hacer aeróbico. Pero las pesas sí están contraindicadas, pues las pesas de mucho... Evidentemente, esto generaría un problema en este paciente. Así es, yo he tenido muchos pacientes que son levantapesas y tal, y se les logran hacer varices bastante prominentes. Se las hemos eliminado y se les ha dado pues el consejo de que no sigan levantando esa gran cantidad de peso, y han mejorado muchísimo. Ok, doctora, así nosotros concluimos esta entrevista. Para todas aquellas personas que deseen visitarle, contactarle, ¿a qué número pueden marcar? ¿Dónde lo pueden ubicar? Estamos en Clínica Cardiológica del Valle y tenemos una unidad de láser y varices especializada solo en varices, y nos pueden marcar al 888-23-386. Sin embargo, lo más conveniente es que nos envíen un WhatsApp, porque muchas veces estamos en cirugía o estamos con pacientes y es mejor luego
contestarle más a través de WhatsApp y darle una cita. Ok, importante ese dato porque por acá tenemos muchas consultas a través de nuestra red social en Facebook, así es que el doctor ya refería su número en WhatsApp para que usted pueda expresarle su inquietud o hacerle su consulta a través del número y él con muchísimo gusto estará respondiendo a su consulta. Así con toda esta información nos vamos a Acción 10 te recomienda, que nos trae el día de hoy.